Propiedades ópticas y térmicas de los materiales. Propiedades térmicas. Las partículas de los cuerpos se encuentran en constante movimiento. Como consecuencia de este movimiento, los cuerpos poseen una determinada energía térmica. La temperatura es un indicador de la energía térmica que tienen los cuerpos. De modo general podemos decir de que a mayor temperatura, mayor energía de este tipo. Los cuerpos y los sistemas pueden intercambiar energía térmica. A esta energía térmica intercambiada se le denomina calor. También es denominado calor al propio proceso de transferencia de energía. Por lo tanto, se debe de entender como transferencia de calor que ocurre cuando hay transferencia de temperatura y en dirección de mayor a menor. De ello se deduce de que no hay transferencia de calor entre dos sistemas que se encuentran a la misma temperatura. Por lo tanto, la transferencia de calor se produce siempre que exista un gradiente térmico o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto para lograr un equilibrio térmico. Existen tres tipos de mecanismos de transferencia de calor. El primero es la conducción. En la conducción, dos cuerpos que se encuentran directamente en contacto intercambian energía sin que exista transporte de materia. O también puede ser parte de un mismo cuerpo a distinta temperatura. Esto se basa en la transferencia directa de energía cinética a escala molecular. Cada sustancia tiene un valor asociado de conductividad térmica que indica la rapidez con que es capaz de transferir la energía. Su unidad de medida en el sistema internacional es el de vatio por metro por grado Kelvin. Las sustancias pueden ser buenos conductores térmicos, en ese caso poseen alta conductividad, o malos conductores térmicos, en ese caso poseen una baja conductividad. También tenemos la convección, cual es un fenómeno que se produce en líquidos y gases. En este caso, si existe transporte de materia, el calor se propaga debido a una corriente denominada corriente de convección, que se produce entre las distintas partes de la sustancia. Aquellas a mayor temperatura, por estar en contacto con la fuente de calor, disminuyen su densidad respecto a las más frías. Las partes menos densas, o sea las más calientes, se desplazan a las capas altas. Y las más densas, o sea la parte más fría, se desplazan a las capas bajas. Al cabo del tiempo se repite el proceso al enfriarse las capas superiores y al calentarse las inferiores, dando así lugar a una corriente de convección. Este fenómeno se da, por ejemplo, cuando calentamos una porción de agua en una olla. Y por último, el tercer mecanismo de transferencia de calor es la radiación. Este mecanismo se produce por la propagación de energía electromagnética a través del espacio, por lo cual no es necesaria la presencia de materia. Por ejemplo, cuando el Sol calienta la Tierra, su energía recorre una gran distancia en el espacio vacío. El Sol es un claro ejemplo de cuerpo que emite radiación electromagnética debido a su temperatura. Sin embargo, todos los cuerpos, por el hecho de encontrarse a cierta temperatura, emiten radiación térmica. Dicha radiación es de naturaleza electromagnética, y en el caso de los cuerpos muy calientes como el Sol, está dentro del rango de luz visible. Las propiedades térmicas de los materiales son capacidad calórica, calor específico, dilatación térmica y conductividad térmica. La capacidad calorífica es la división entre la cantidad de energía transferida a un cuerpo o un sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. En una forma más rigurosa se define la capacidad calorífica como la cantidad de energía que se debe suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad, Kelvin o grados Celsius. Además indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambio de temperatura bajo el suministro de calor. Es una propiedad extensiva, ya que su magnitud depende no solo de la sustancia, sino también de la cantidad de materia del cuerpo o sistema. Por ello es único de un cuerpo o sistema particular. Por ejemplo, la capacidad calorífica del agua de una piscina olímpica será mayor que la del agua de un vaso. El calor específico es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad, ya sea grados Celsius o Kelvin. En general, el valor del calor específico depende del valor de la temperatura inicial. El calor específico es una propiedad representativa de cada materia, por lo cual es independiente de la masa de un material. Cuanto mayor es el calor específico de la sustancia, más energía calorífica se necesita para incrementar la temperatura. Por ejemplo, si ponemos atención a la tabla de calor específico, nos daremos cuenta que se requiere 3 veces más energía para incrementar la temperatura de un lingote de cobre que para un lingote de plomo de la misma masa. La dilatación térmica es una propiedad física de los materiales por la cual casi todas las sustancias experimentan un aumento de dimensión debido al aumento de temperatura. La dilatación térmica se produce tanto en los materiales en estado sólido, líquido y gaseoso.
En los sólidos, cuando un cuerpo se dilata, lo hace en sus tres dimensiones. Si una de las dimensiones es mucho mayor que las otras, se habla de esa dilatación. Por ejemplo, una varilla experimenta una dilatación lineal porque su longitud es mucho mayor que su altura y espesor. Así pues, podemos encontrar dilatación lineal, como en la varilla del ejemplo, superficial, como en una placa, y volumétrica. El aumento del tamaño dependerá del tamaño inicial, de la variación de temperatura que experimenta y del tipo de material que se trate. Los líquidos experimentan una dilatación mayor que los sólidos cuando se someten a un aumento de la temperatura. La dilatación de los líquidos es más fácil de medir, pues el material en estado líquido se debe colocar dentro de otro material que lo contenga, y dicho material también se dilata. En general se utilizan tubos muy finos llamados capilares. Las sustancias en estado gaseoso son las que más se dilatan por aumento de temperatura. Se estudia su dilatación utilizando para tapar el recipiente una tapa móvil llamado pistón. De este modo se puede visualizar el aumento del volumen que experimenta el gas cuando su temperatura aumenta. Un ejemplo de dilatación en gases es un globo aerostático, como lo muestra en la imagen. La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. En otras palabras, la conductividad térmica es también la capacidad de una sustancia de transferir la energía cinética de sus moléculas a otras adyacentes o a sustancias con las que esté en contacto. Si nos fijamos en la tabla, la conductividad es elevada en metales y en general en cuerpos continuos. Estos son denominados conductores térmicos. Es baja en polímeros y muy baja en algunos materiales especiales como el vidrio, que se denominan por ello aislantes térmicos. Para que exista conducción térmica hace falta una sustancia, de ahí que es nula en el vacío ideal y muy baja en ambientes donde se ha practicado un vacío bajo. Esta es una propiedad intrínseca de cada material que varía en función de la temperatura de la medición. Podemos definir las propiedades ópticas como la interacción entre un material y radiación electromagnética, ya sea en forma de onda o partícula de energía. Toda forma de radiación electromagnética es transportada por una partícula elemental llamada fotón. Estas radiaciones pueden tener características que le permitan ser visible o invisible para el ojo humano. Las invisibles tenemos por ejemplo los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, las ondas de radio, las microondas, entre otras. Todos los tipos de ondas mencionadas se clasifican de acuerdo a su frecuencia y se ordenan en lo que llamamos espectro electromagnético, como demuestra la figura, donde la luz visible se ubica casi en la parte intermedia. Retomando el tema de la interacción, tenemos que esta interacción produce una diversidad de efectos, como lo son la absorción, reflexión, transmisión y refracción. Repasaremos cada una de ellos en mayor detalle. Absorción. Cuando la luz llega a un objeto, diferentes cosas pueden pasar. La luz puede ser absorbida, puede ser reflejada o puede ser transmitida a través del objeto. En general pasa una combinación de estas cosas. Vamos a graficar este concepto con ejemplos explicando los tres escenarios del dibujo de la parte alta de la pantalla. Si tenemos un pantalón rojo, este va a absorber el color verde y el azul y va a reflejar el rojo, por eso lo vemos rojo. En teoría un objeto blanco refleja toda la luz y un objeto negro absorbe toda la luz, como lo muestra el segundo dibujo. Cuando la luz llega a una superficie de un objeto, este puede absorber toda o parte de esa luz. Esto lo podemos concluir a partir de la primera explicación. Aquellos que absorben en todo el rango de la luz visible son llamados materiales opacos, mientras que si dejan pasar dicho rango de frecuencia se le llama transparente. La luz que se absorbe se convierte en calor. Es por esta razón que en general se recomienda durante el verano no usar colores oscuros, ya que absorben la mayor parte de la luz y lo convierten en calor. Por eso tenemos más calor si usamos ropa negra en vez de ropa blanca. Dentro de esta propiedad es importante señalar la ley de Beer-Lambert, relacionada con la intensidad de luz entrante en un medio con la intensidad saliente después de que en dicho medio se produzca absorción. La relación entre ambas intensidades puede expresarse a través de la relación que aparece en la pantalla, donde alfa es el coeficiente de absorción lineal, t es el espesor de la muestra, y e I sub 0 corresponden a las intensidades saliente y entrante respectivamente. Reflexión. La reflexión es cuando la luz llega a un objeto y rebota o refleja en parte o en su totalidad de ese objeto. La luz puede ser reflejada de manera especular, lo cual se refiere a directa o difusa. La reflexión especular se produce cuando la luz refleja de una superficie lisa o pulida, como por ejemplo un espejo. La luz va a reflejar en el mismo ángulo en el cual incide
o llega a esa superficie, lo cual es la ley de reflexión. Por otro lado tenemos la reflexión difusa, lo cual se produce cuando la luz llega a una superficie o objeto que tiene textura. En general podemos tomar como ejemplo la mayoría de las paredes que conocemos. Una reflexión difusa va a producir una luz más suave que una reflexión directa. También va a generar menos contraste en la escena, sombras más claras y una transición más suave entre luces y sombras. Una reflexión directa, por otro lado, va a producir una luz más intensa, mayor contraste y sombras más oscuras y bien definidas. Como dijimos anteriormente, el blanco refleja teóricamente toda la luz. Una superficie de color va a reflejar su propio color y va a absorber el resto. Por ejemplo, un objeto verde va a reflejar el verde y va a absorber el rojo y el azul. Transmisión. La transmisión ocurre cuando la luz atraviesa una superficie o objeto. Hay tres tipos de transmisión: la directa, la difusa o la selectiva. La transmisión directa es cuando la luz atraviesa un objeto y no se produce un cambio de dirección o calidad de esa luz, por ejemplo un vidrio o el aire. También tenemos la transmisión difusa, la cual se produce cuando la luz pasa a través de un objeto transparente o semitransparente con textura, por ejemplo un vidrio esmerilado o un papel manteca. La luz, en vez de ir en una sola dirección, se desvía en muchas direcciones. La luz que es transmitida de manera difusa va a ser más suave, va a tener menos contraste, va a ser menos intensa, va a generar sombras más claras y una transición más suave entre luz y sombra que la luz directa. Finalmente, la transmisión selectiva se produce cuando la luz atraviesa un objeto de color. Parte de la luz va a ser absorbida y parte va a ser transmitida por ese objeto. En el ejemplo de abajo, la luz blanca, tenemos el color rojo, verde y azul, que son los colores primarios. Pasa a través de una superficie roja. El verde y el azul son absorbidos y solo transmitido el rojo. Por lo tanto, del otro lado de esa superficie vamos a ver luz roja solamente. La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios, y si estos tienen índice de refracción distinto. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda. Un ejemplo de este fenómeno se ve cuando se sumerge un lápiz en un vaso con agua. El lápiz parece como quebrado. También se produce refracción cuando la luz atraviesa capas de aire a distinta temperatura, de la que depende el índice de refracción. Los espejismos son producidos por un caso extremo de refracción, denominado refracción total. Aunque el fenómeno de la refracción se observa frecuentemente en ondas electromagnéticas como la luz, el concepto es aplicable a cualquier tipo de onda. De acuerdo a las propiedades que acabamos de revisar, los materiales se clasifican en tres grupos. Tenemos los materiales transparentes, los cuales son los que permiten el paso de la luz y se puede ver con nitidez a través de ellos. Los cuerpos transparentes son aquellos que dejan pasar casi toda la luz que incide en él. La intensidad de la luz incidente es muy parecida a la transmitida, y eso explica que habitualmente no sean muy propensos a calentarse. Los materiales transparentes, como ejemplo, podemos ver el vidrio simple o el cristal, algunos plásticos y cualquier material que deje pasar los rayos de luz y que permitan ver al otro lado el mismo. Tenemos por otro lado los materiales opacos, los cuales son los materiales que no permiten el paso de la luz y que no se puede ver a través de ellos. Los objetos opacos son los que nos dejan pasar la luz absorbiendo el total de la que reciben, no reflejando ni siquiera brillo. Por ejemplo, los metales. Y finalmente tenemos los materiales translúcidos, los cuales son un intermedio entre los materiales opacos y los transparentes. Estos son los materiales que permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez a través de ellos. Esta propiedad la tienen algunos plásticos, metacrilato, vidrio especiales o tintado, el papel mantequilla y muchos otros.